Muy buenas tardes, Reverendo Andrés Cruz Gallegos y todos los hermanos que están allá reunidos en Villahermosa, México. Hoy, martes 17 de mayo de este año 2022. Y también un saludo a nuestro hermano Gualberto Ceballos allá en Cartagena, Colombia, con todos los ministros allá que tendrán reunión en estos días, y también a José Cruz allá en Cárdenas y toda la congregación y todos los hermanos que están escuchando este saludo. Verdaderamente es un tiempo muy importante en el cual Dios nos ha colocado a vivir en este tiempo, en el cual estamos viviendo, en el cual estamos actualmente, en este ciclo divino, el cual ya está pronto a culminarse con la resurrección y la transformación de nuestros cuerpos. El tiempo para recibir las promesas que Dios tiene para cada tiempo son traídas por medio del mensajero de cada edad y de cada dispensación. En nuestro tiempo, Dios nos ha dado la bendición tan grande de el cumplimiento de la segunda venida del Señor en medio de cada uno de nosotros, llamándonos y juntándonos con esa gran voz de trompeta, llamando a los escogidos que vendrían a formar parte del cuerpo místico de creyentes, de la etapa o de la edad de la piedra angular, del lugar santísimo. Y en este tiempo hemos sido llamados, hemos sido recogidos con este poderoso mensaje, y hemos también recibido al mensajero, al cumplimiento de su venida, la cual nos trajo ese poderoso mensaje. Lo conocimos por el nombre de William Soto Santiago. El cumplimiento de la segunda venida del Señor, el cumplimiento del séptimo sello en medio de la iglesia. Y estamos tan agradecidos a nuestro Padre Celestial que nos haya llamado, nos haya recogido con este mensaje que Él trajo de parte de Dios, de la presencia de Dios para cada uno de nosotros. Es nada más y nada menos que el contenido del título de propiedad, lo cual Él nos ha traído por medio de palabra, de mensaje, que se ha estado haciendo carne en cada uno de nosotros, y en este tiempo final se hará carne en toda su plenitud. Toda esa palabra, el verbo que es la palabra, se estaría haciendo carne completamente en cada uno de sus hijos. Y ese cumplimiento de su venida en nuestro amado hermano William Soto Santiago es uno de nosotros, uno nacido de nuevo. Fíjense cómo Dios cumple en este tiempo su venida. En la primera venida creó allí un cuerpo, el Espíritu Santo, en el vientre de María, creó célula sobre célula, y allí formó el cuerpo que cuando nació fue llamado el nombre Jesús. Y en su segunda venida, Él, a través de su cuerpo, que es su iglesia, cumple entonces su segunda venida trayendo ese hijo prometido. Nos dice, de eso nos habla en el mensaje de la palabra hablada del nacimiento original. Dice la página 60, dice, este fue el que predicó en la tarde, dice, ahora vigile, recuerde la ley de reproducción de Dios. Ahora recuerde, según su género, ¿es eso correcto? La simiente de Cristo, la palabra, y escribe la segunda venida, tiene que venir a través de su cuerpo, y escribe la novia. ¿O están cansándose? Correcto, solo un minuto ahora, vamos a mantenerlos quietos o orar. Yo quiero obtener esto muy bien, yo quiero que esto penetre. La simiente de Cristo debe venir a través de su cuerpo, no a través de una denominación, sino a través de una simiente de la palabra nacida de nuevo. Debe venir a través de eso. Y él escribe
la venida de la palabra a través de su cuerpo. Y también escribe la segunda venida del Señor a través de uno nacido de nuevo. Ahora recuerden, ¿qué es eso? La simiente de Cristo. ¿Cómo viene mi simiente? A través del cuerpo. ¿Cómo viene la simiente del árbol de manzana? A través del cuerpo. La simiente está a través del cuerpo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Es eso correcto? La Biblia, este nacimiento produce, eso es el nuevo nacimiento, a Él mismo en el cuerpo. O sea que Dios nos ha permitido en este tiempo conocer cómo Dios iba a cumplir esa promesa de su segunda venida. Todos los pormenores, así como los pormenores para Dios cumplir su primera venida, fueron mostrados, dados a conocer por los profetas del Antiguo Testamento, y ya luego en el cumplimiento pleno, en la realidad, en Jesús, ya vimos allí cómo Dios fue cumpliendo esa promesa, y luego a través de los apóstoles y de los 7 ángeles mensajeros, y luego del ángel del Señor Jesucristo, nos fue dada la revelación de cómo fue que Dios cumplió plenamente, abiertamente al público, el cumplimiento de la primera venida del Señor. Y ahora, en estos días finales, Dios nos ha estado mostrando y abriéndonos las Escrituras y viendo cómo es que Dios está y estará cumpliendo su segunda venida. O sea, la vimos ya en tipos y figuras en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento a través de las edades, y en el tiempo de Jesús también y los apóstoles, y a través de las edades, y fue un reflejo ya un poco más claro a través del reverendo William Branham, precursor de la segunda venida del Señor. Y mientras estuvo el cumplimiento de ese séptimo sello en medio de la iglesia del Señor, trayéndonos todo este poderoso mensaje, ahí Dios estuvo abriéndonos el misterio de su venida, pero solo para la novia, solo para la iglesia. No estaba abierto completamente o abierto al público en la manera en que Dios estaba abriendo ese misterio a la iglesia. Por lo tanto, se iba a llegar un momento en que ese misterio se iba a estar abriendo al público cuando fuera abierto ese misterio en el cielo. Por eso, cuando ese ángel se presenta allí, y el hermano Branham dice en la página 80 de los sellos, y también en otra parte de los sellos, cuando estaba predicando el séptimo sello, por ahí por la 468, él nos dice allí que cuando ese sello fue abierto en el cielo, él dice que los ángeles dejaron de cantar, dejaron de tocar, y todo fue un silencio. En la 465 dice: no había ninguna alabanza. Vamos desde donde dice al principio, después que habla de el cohete, al principio de la página, él explica allí que es como disparar un cohete al aire, pero para no leer toda la página, y ustedes la pueden leer desde el principio, él dice: ahora noten que la apertura de este sello fue tan tremenda que hasta los cielos mismos fueron silenciados por este evento por el tiempo de media hora. Ahora es tremendo que no hubo nada que se moviera por ese tiempo. Y ahí sigue relatando, pero ya al final dice: y cuando entraba al templo vio que temblaban las columnas del templo con la presencia de estos ángeles, y ahora estos serafines santos se callaron, los ángeles cesaron de cantar, no había ninguna alabanza ni ninguna adoración alrededor del altar, no había nada, había un silencio como de muerte por el tiempo de media hora. Todas las huestes celestiales estaban en silencio por esta media hora cuando fue abierto este misterio del séptimo sello en el libro de la redención. Piénselo, pero sí está abierto, porque el Cordero lo abrió. Lo que yo creo es que todos estaban dominados por un temor reverencial. No sabían, pero de repente allí estaba. ¿Ves?
y ellos cesaron de hacer todo. O sea que ya llegaría un momento en donde el séptimo sello sería abierto allí en el cielo, y ahí estarían cumpliendo una serie de eventos en medio de la raza humana, en medio de la iglesia novia del Señor, porque recuerden que el séptimo sello, esa tercera etapa que la cumple el séptimo sello en la tierra, impactaría la novia, las fatuas, el pueblo hebreo y también los 144.000 y el mundo, los perdidos. O sea que cuando ese séptimo sello fue abierto allí en el cielo, estarían ocurriendo eventos proféticos aquí en la tierra, en donde estaría Dios cumpliendo uno de los mayores eventos que ocurrirían en nuestro tiempo, y es la resurrección y la transformación de nuestros cuerpos. Porque luego de eso, ya lo que le quedaría al reino de las tinieblas sería 3 años y medio, en donde Dios entonces le quitaría el reino que ha estado el diablo gobernando este planeta Tierra y ha tenido cautivos a los seres humanos por todos estos años, por estos milenios pasados, pero que en este tiempo, dentro de ese tiempo de media hora, está ese tiempo de 3 años y medio, los cuales al final de los 3 años y medio ya completamente estaría ese entrelace a ese glorioso reino milenial, y ya estaría dando fin a ese reino de los gentiles. O sea que ese séptimo sello abierto en el cielo causaría un sinnúmero de cambios, tanto en el cielo, porque ven allí que cuando se presentó hubo cambios, o sea, hubo algo que se venía haciendo, se dejó de hacer, dejaron de cantar, dejaron de tocar, ¿ves? Hubo cambios significativos allí en el cielo. Así también habrían cambios significativos aquí en este planeta Tierra por causa de la apertura de ese séptimo sello en el cielo. En la página 80 dice, a mitad dice, entonces salió el Cordero, a mitad del párrafo primero, entonces salió el Cordero y sus días de intercesión habían cesado, los días de mediación. Entonces es cuando este ángel aparecerá. Espere hasta que lleguemos a los sellos mismos y él dirá, el tiempo no será más. Entonces entra a la media hora de silencio. Y fíjense bien las cosas que sucederán durante esa media hora del séptimo sello, Dios mediante. ¿Ves? Que hay cosas que van a estar ocurriendo dentro de esa media hora de silencio en el cielo. Y ese tiempo, o este tiempo en el cual estamos viviendo, es el tiempo que una de las cosas que están dentro de esa media hora es la preparación de cada uno de sus escogidos. No sabíamos eso, no sabíamos que esa preparación estaba dentro de esa media hora allí en el cielo. O sea, un tiempo en donde, si lo ponemos como cuando uno va a coger un examen y hay un repaso, ese repaso a veces se encierran en los sitios donde están hospedándose, o a veces están en algunos lugares los alumnos y no reciben llamadas y están todos acautelados, como todos encerrados sin que nadie los moleste para repasar y estudiar bien lo que van luego a recibir como prueba para el examen. O sea que es una etapa, podemos decir, de silencio, en donde está ese grupo de personas que van a tomar ese examen, o en otros términos el
la tesis o cosas así de ese día que van a someter todo eso para o ya sea una graduación o coger algún diploma, un doctorado. ¿Ves? Un tiempo antes de esos eventos, es un tiempo que siempre tienen de preparación. O sea que los escogidos de Dios, en una de las cosas que están dentro de esa media hora, como dice hermano Branham, y veremos allí, o sea que en algún momento íbamos a conocer lo que estaría ocurriendo dentro de esa media hora de silencio. Quizás no todas las vamos a conocer, a lo mejor algunas las vamos a conocer cuando seamos transformados ya, pero una de las cosas que sí sabemos que están dentro de eso, para empezar, para no decir que es la número uno, pero podemos decir que es una de ellas, es este tiempo de preparación. Y este tiempo de preparación lo hace el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros por medio de la palabra, del mensaje, y es ese tiempo de separación también. Porque ya es un tiempo en donde uno ve, si uno coge ese ejemplo, uno se separa de las cosas del diario de vivir poniendo ese ejemplo, para uno enfocarse plenamente en los estudios para ese evento que va luego a tener, ya sea de semanas o meses, para coger ese examen. Y así cada uno de nosotros estamos en este tiempo de preparación y a la misma vez de separación, que lo hace la palabra. En el mensaje tengo dos aquí para leerles. En el mensaje discerniendo el cuerpo del Señor, nos dice, Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. He aquí yo estoy con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Luego, si nuestro espíritu se aparta de eso, entonces no tenemos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dirá amén a toda palabra que Él escribió. Ahora pues, el conocimiento intelectual le separa a uno de la palabra, empero el Espíritu Santo dirá amén a su propia palabra, ciertamente. Y Él está buscando y escudriñando, tratando de hallar a alguien en donde Él pueda habitar. Él tiene gran anhelo para encontrar a tal persona. Y Él escribe al lado, buscando a alguien en quien habitar. El yo soy. O sea que Dios quiere transformarnos, quiere raptarnos, quiere que seamos como Él, obtener ese cuerpo eterno y glorificado. Y en este tiempo de preparación, Él va a hallar a esos hijos de Dios, a esas personas, a esos escogidos, y va a estar viendo en nosotros su palabra, va a estar viendo el verbo, va a estar viendo de Él mismo en nosotros, y entonces nos va a transformar. Sigue diciendo, ¿no cree usted que puede agotar su bondad? ¿No puede usted imaginarse a un pececito de media pulgada allá en el centro del Océano Pacífico diciendo, más vale que tome de esta agua escasamente para que no se me acabe? Eso es igual a la necesidad de pensar que usted puede agotar la bondad de Dios. Pida abundantemente para que vuestro gozo sea cumplido. Crea en Dios para cualquiera de las cosas que Él ha prometido. Son suyas. Él dice, pida abundantemente. Escribe Él allí. Los profetas del Antiguo Testamento como Daniel y los demás dijeron, en los últimos días el pueblo que conoce a su Dios hará proezas. Esta es una promesa. Cuando los intelectuales vean estas proezas dirán, oh, esto es psicología, esto es telepatía mental, es la obra del diablo. Pero el Espíritu Santo contestará, amén, esto es la verdad, el verdadero discernimiento. Eso fue prometido. Jesús lo prometió. Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Pablo predijo, por medio del Espíritu Santo, que en los últimos días la iglesia se descarriaría, y así ha sucedido con millones. Vendrá la apostasía, que habrá hombres arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, desleales, calumniadores,
destemplados y aborrecedores de lo bueno, no teniendo el verdadero discernimiento. O sea, todo este tiempo nosotros tenemos que estar conscientes que es el Espíritu Santo el que discierne, es el Espíritu Santo el que nos muestra, nos revela todas las cosas que cada uno necesita recibir para obtener esa fe de rapto y de transformación conforme a la palabra. Hay una parte aquí al principio que el hermano William escribe en la primera, una de las primeras hojas. Él dice discernimiento, entendimiento, inteligencia, y pone discernir es igual a comprender, a entender, y conocimiento significa, es igual, pone ciencia, entendimiento, inteligencia, prudencia, sabiduría. Y también escribe discernir, aunque lo puso arriba, pero escribió otra vez, es igual a conocer, comprender, ver. Sigue diciendo, dice usted, esto se refiere a los comunistas, esto se refiere a los así mismos llamados cristianos. Fíjense bien en el versículo que sigue, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella, según de Timoteo 3:5, sin ningún discernimiento espiritual. Si usted verdaderamente tiene discernimiento espiritual y el Espíritu Santo está sobre usted, entonces usted tiene discernimiento espiritual, el cual dirá amén a cada promesa. Esta es de la página 12 del mensaje discerniendo el cuerpo del Señor. Y este tiempo que estamos en este tiempo que Dios nos ha dado de el repaso, de preparación, de estar en comunión con Dios, de arreglar todo, es tiempo que cada uno de nosotros como ministros del Señor le demos esas buenas nuevas de las directrices, podemos decir, instrucciones dentro de esa media hora de silencio a toda la grey del Señor, a todos los hijos e hijas de Dios, para que estén apercibidos y seamos hallados cada uno de nosotros fieles administradores de los misterios de Dios para impartir todo eso a la iglesia del Señor, y así no nos encontremos encubriendo el mensaje. Por ejemplo, le cité esa línea, ese pensamiento, por lo que escribió allí el hermano William en el mensaje El evangelismo del tiempo del fin. Nos dice: cada edad ha tenido su mensaje y sus mensajeros por todos los tiempos. Toda edad ha llevado su mensaje con un mensajero. Dios en cada dispensación ha enviado a alguien. En este tiempo nos ha enviado a nuestro amado hermano William Soto Santiago. Sigue diciendo, ungido con el Espíritu Santo para traer cada vez su mensaje para esa edad o dispensación, como lo dijo anterior. Ahora, podríamos comenzar del tiempo atrás para respaldarlo solo un poquitito. Aún desde el principio, Dios fue el mensajero en el principio para decir a Adán y a Eva: comeréis esto, pero no haréis aquello. Ese era el mensaje. Y cuando el hombre traspasó el mensaje de la hora, eso trajo la muerte y caos a la entera raza humana. Ahora, eso es cuanto el mensaje significa. Y recuerde, eso no fue solamente una negación completa de lo que Dios dijo, lo que Eva creyó. Eso fue de tomar lo que Dios dijo y encubrirlo o interpretarlo erróneamente un poquitito, solo añadiendo un poquitito a ello o quitando un poquitito de ello. Y más abajito dice: y si Dios no permitiría, y su palabra fue tan importante para citar equivocadamente una palabra de ella, causó toda muerte que alguna vez ocurrió, cada sufrimiento, cada nene que llora, cada procesión fúnebre, cada sepulcro en la ladera, cada ambulancia que ha chillado, cada sangre que fue derramada, toda vejez y hambre y problemas que hemos tenido, solo por causa de la palabra de Dios que fue mal calculada, escribe mal interpretada, causó todo esto.
¿Lo disculparía Él en el tiempo del fin si lo calculamos mal otra vez? Y Él escribe al lado, encubrir el mensaje. Y pone, es igual, trajo la caída. Y fíjense ahí cómo Él nos da esa alerta de que si eso ocurrió allá por encubrir parte del mensaje que Dios le había dicho a Adán y Eva, y solo encubrir una parte de esa palabra, de ese mensaje, porque Él dice allí que eso fue el mensaje. Dice, eso es cuanto el mensaje significa. Y más adelantito, más atrasito dice, comeréis esto, pero no haréis aquello. Y Él dice, ese era el mensaje. O sea, el mensaje que Dios le dio a Adán y Eva, fíjense, por encubrirlo, por interpretarlo erróneamente un poquito, solo añadiendo un poquito allí, un poquito acá, dice el hermano Brano, ¿ve? Trajo la caída. Y entonces Él dice acá, lo disculparía a Él, o sea Dios, en el tiempo del fin si lo calculamos mal otra vez. O sea, que tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo de el mensaje, no añadirle ni quitarle, sino traerlo y darlo tal y como Dios lo ha traído por medio de su ángel mensajero. Sigue diciendo, así que usted ve, el cristianismo es una cosa importante. Si eso ha costado todos estos 6.000 años de problemas a causa de una palabra mal usada, ahora no vamos a retornar con otra palabra mal usada. Dice Manuel, no vamos a volver a hacer lo mismo en la prueba de palabra. Tiene que ser exactamente con la palabra, con ninguna interpretación de nadie, solo lo que la palabra dice. Tantos hombres se congregarán juntos y dicen que eso significa esto y estarán de acuerdo, y otros dirán aquello, pero ella dice, esto es eso. Si Dios va a juzgar al mundo por la iglesia, entonces, ¿cuál es la iglesia? Si Él va a juzgarlo por una nación, ¿cuál es la nación? ¿Cuál es la nación? Él va a juzgar al mundo por la palabra, la Biblia. Y Él escribe la palabra encarnada en Moisés y Elías. ¿Por qué? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eso fue Cristo. Era la palabra de Dios hecha carne, siendo hablada a través de seres humanos. Y esa palabra en cada uno de sus hijos, en cada uno de nosotros, va a producir aquello para lo cual Dios la ha enviado. Va a producir en cada uno de nosotros en que tengamos, los que tengamos esa palabra encarnada, va a producir esa fe sin limitaciones, ese poder de Dios sin limitaciones. Él nos dice, ya aquí para culminar este saludo, en el mensaje, apartando la mirada hacia Jesús, dice, así que quizás algún día sellaré mi testimonio. Pero cuando ese tiempo llegue y sea, estoy listo para irme. Hasta que mi tiempo llegue, no habrá nada que me dañe hasta ese tiempo. ¿Ven? Ahora nosotros creemos en el mismo evangelio, así como la Biblia está escrita, está centrada para dar en el blanco. Y si el arma está centrada exactamente para dar en el blanco y lista, si da en el blanco la primera vez, dará la segunda vez. Y cada vez, si un árbol o una rama, una vid, le brota un pámpano y ese pámpano produce cierto fruto, la próxima vez que la vid le brote un pámpano, producirá la misma clase de fruto. Y si Jesús es la vid y nosotros los pámpanos, y él pone arriba ramas, y el primer pámpano, iglesia, que brotó de esa vid, escribieron un libro de los hechos tras ella, y ese primer pámpano bautizaba en el nombre de Jesucristo, y ellos tenían al Dios viviente entre ellos, que hizo entre ellos las mismas cosas que Él hizo cuando Él estuvo en la tierra. Por lo tanto, la gente los reconocía, que aunque ellos eran ignorantes e indoctos, habían estado con Jesús, porque su vida estaba en ellos. Y él escribe, hace un dibujito de la pirámide con las 7 edades, y arriba la piedra angular, y al lado escribe 7 ramas, y escribe también vástago, la vid y los pámpanos, lo escribe arriba.
como he dicho, si yo tuviera el espíritu de Beethoven en mí, yo escribiría canciones. Si Beethoven viviera en mí, yo sería Beethoven, ¿ves? Si Shakespeare viviera en mí, yo sería Shakespeare. Disculpen si lo leo un poquito como no es. Yo escribiría poemas y dramas y demás si Shakespeare viviera en mí. Y si Cristo vive en mí, y escribe la palabra, el verbo, las obras de Cristo haré, correcto, tiene que ser. ¿Y qué es Cristo? La palabra. Él dijo, si permanecieres en mí, mi palabra en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis y será hecho. Porque la palabra está allí, solo necesita la luz y la luz la hace vivir. Y ahí luego cita o habla lo que está en el libro de citas, en la página, creo que es 119, que es el extracto que fue sacado de este mensaje, que nos habla de la tercera etapa. Y la tercera etapa, sí, la página 119, párrafo 1058. Y ahí habla, así que ahora voy a decirles algo que no he dicho desde un principio, y eso es que la cosa que hemos esperado por tanto tiempo, por lo menos muchos años, 4 o 5 años, o tal vez más, el tercer jalón, o sea, la tercera etapa, ahora ha sido vindicado, y estoy seguro que todos ustedes saben qué es. Y ahí nos relata lo que nos habla de la tercera etapa, que estará siendo manifestada en su poder absoluto cuando venga la apertura. Mientras tanto, la tercera etapa está en esa etapa de abrir la palabra, las escrituras, el entendimiento, y eso es el milagro mayor. Luego de la palabra viene entonces esa vindicación de la palabra que ya recibieron cada uno de sus hijos, de los escogidos que serán transformados, y luego estará siendo mostrado ese poder de Dios ya con señales y maravillas físicas, y ya sería la tercera etapa en cosas como creación de piernas y brazos. Es como allí en el quinto sello que nos dice el hermano Branham en la página la 281, dice: yo creo, un poquito antes dice: anoche relatamos el testimonio de la niñita que tenía leucemia y cómo fue sanada por el Espíritu Santo. Ahora el poder de Dios Todopoderoso llegó instantáneamente y limpió el sistema circulatorio, sacó todo lo malo y puso en sus venas la pulsación de vida nueva. Yo digo, esto es una obra creadora del Dios Todopoderoso. Tomar el sistema circulatorio, la sangre que estaba toda contaminada por el cáncer hasta tal punto que la muchachita estaba toda amarilla e hinchada y a los pocos minutos ya tenía un sistema nuevecito. Yo creo, no lo voy a decir en su nombre, sino en la revelación de mi propia fe, lo que sucedió en el Cañón Sabino el otro día. Yo creo que la hora se aproxima cuando habrá brazos y piernas restauradas y veremos el glorioso poder del Creador. Yo creo que si Él puede hacer que aparezca una ardilla que ni tiene, entonces aquí en esto una persona que le faltaría una parte de su cuerpo solamente, pero que aquello fue un animal completo. Él es Dios, yo le amo. Y él dice, brazos y piernas, escribe el hermano William, brazos y piernas restauradas y entre paréntesis, creadas. Que Dios nos ayude en este tiempo a aprovechar este tiempo de preparación, a aprovechar este tiempo en donde el Espíritu Santo está discerniendo la palabra, el mensaje, dándonos todo lo que necesitamos a cada uno de nosotros para ser transformados. O sea, el tiempo que Él nos ha dado es muy, pero que muy importante, porque de este tiempo depende nuestra transformación, depende el irnos de aquí a la cena de la bodas del Cordero, depende todo lo que cada uno de nosotros necesita. Por eso, escogidos de Dios, primogénitos de Dios, estemos aprovechando este tiempo unidos, estemos juntos en un mismo espíritu y un mismo sentir, para que así Dios
cuando vaya a hacer esa otra de las cosas que Él tiene dentro de esa media hora de silencio, que es la resurrección y la transformación, nos encuentre a nosotros preparados. Recuerden que dentro de esa media hora hay muchos eventos que van a estar siendo cumplidos. Y ya estamos viendo uno. No le estoy diciendo que es el primero, pero estamos viendo uno con nuestros propios ojos. Un tiempo en donde el pueblo de Dios ha estado ahora mirando más fijamente hacia el blanco. Y fíjense allí como les leí. Si la primera vez dio en el blanco, la segunda vez dio en el blanco, la tercera vez dará en el blanco también. Porque es la palabra de Dios, el verbo de Dios en cada uno de sus hijos. Y la palabra es perfecta. La palabra siempre va a dar en el blanco. Y en ese mensaje, discerniendo el cuerpo del Señor, Él dice, solo deseo despertarlos y sacudirlos un poco en la oración que está dando al final. Estamos en los últimos días, no discerniendo el cuerpo del Señor, dividiéndose, aparentemente no teniendo la fe. Este es en verdad el tiempo cuando nos necesitamos los unos a los otros. Ustedes me necesitan y yo los necesito. Dios nos necesita a ambos. Unamos nuestros esfuerzos y nuestros corazones como uno. Y dice más adelante, el ángel de Dios que vino a Sodoma, él vino con su promesa. Recuerden, ese mismo ángel vino. Todos saben que ese era Dios, no era el cuerpo, pues el cuerpo era polvo. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, que Dios les bendiga a ustedes y a mí también, y nos ayude en este tiempo a estar unidos en un solo espíritu, en un solo sentir, para pronto obtener lo que necesitamos en este tiempo, y es la fe perfecta, la fe para pronto ser transformados y llevados con Él a la cena de las bodas del Cordero. Es un tiempo glorioso, es un tiempo maravilloso, es el mejor tiempo que nos ha tocado. Estamos en el mejor de los tiempos, el tiempo en donde ya se sienten los vientos frescos de ese nuevo cuerpo, se siente ya brisas de rapto, brisas de cena de boda del Cordero, brisas de un milenio, brisas de una eternidad. Ya podemos sentir más y más cerca esa teofanía porque estamos en tiempo de repaso, tiempo de arreglar nuestras vidas, tiempo de acercarnos más a Dios, tiempo de sentir cada día más y más su presencia, a la cual la da la palabra, la da el mensaje, porque Dios es palabra. Así que adelante, no desmayemos, sigamos adelante con ánimo, con entusiasmo, sabiendo que nos quedan pocos días en este planeta Tierra y Dios va a cumplir la promesa de nuestra transformación. Sabemos que vendrán momentos difíciles, vendrá una apretura en medio de la iglesia fuerte, ya luego será una persecución para las vírgenes fatuas y para los que se vayan a quedar, pero para la iglesia, antes de ese momento de la transformación, de la resurrección y transformación, vendrá un momento difícil y eso no podemos ocultarlo, no podemos encubrir las cosas que Dios estará haciendo. No es para meterle miedo a los hermanos, sino ser realistas de que van a estar ocurriendo eventos proféticos en donde tenemos que amarrarnos bien la hebilla, la correa, porque serán tiempos en donde ahí se sabrá quién es quién y ahí sabremos si amamos a Dios o no. En las buenas, pero también en las malas debemos de amar al Señor. Así que conscientes de estas cosas, seguiremos en este tiempo de preparación para así pronto obtener nuestra transformación. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos y también un saludo muy especial al misionero Miguel Bermúdez Marín,
el cual siempre estamos orando por él para que Dios lo bendiga grandemente.